Venezuela sigue generando noticia, más aún ante la propuesta de una intervención militar internacional para sacar a Nicolás Maduro del poder, luego de que se posicionara el pasado viernes 10 de enero para un tercer mandato en un golpe de Estado al presidente electo Edmundo González, quien no pudo llegar a Caracas para estar al lado de los venezolanos. Y es que mucho se ha hablado de este tema, pero en un escenario así, la gran pregunta es: ¿Venezuela estaría preparada para responder ante una intervención militar de grandes magnitudes? Bienvenidos. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir, y es una gran victoria de la democracia venezolana. Los militares son una pieza clave en el mapa del régimen chavista, y es por eso que muchos de los llamados tanto de Edmundo González como de la líder María Corina Machado han sido para que ellos no sigan con Maduro, sino del lado de los venezolanos. Una intervención militar en ese país es algo improbable para nuestros analistas. ¿Por qué? Algún otro político hablaba desde Cúcuta acerca de esta intervención con fuerzas internacionales acompañadas de la ONU. Supongo que estaría haciendo referencia a la única posibilidad que hay de que Naciones Unidas entre militarmente a un Estado, y es a través de sus cascos azules. Pero ninguna de las condiciones que Naciones Unidas tiene previstas, prescritas, para enviar cascos azules a un Estado se cumplen para Venezuela. El tema de una operación militar es que nadie la va a respaldar ni auspiciar. Absolutamente nadie. En su momento el gobierno Duque la desaconsejó, ¿no?, cuando fue planteada en algún momento por los asesores del presidente Trump. Entonces, pues, que tenga consenso a nivel latinoamericano, no. Estados Unidos, que sería, digamos, su área de influencia y de injerencia fundamental y central, tampoco está interesado, y menos la administración Trump. La guerra en Ucrania ha significado un desembolso importante de recursos de los Estados Unidos, y en este momento abrir otro frente sería muy difícil, más teniendo en cuenta que todavía la situación en Oriente Medio sigue sin estabilizarse. Pero si habláramos de un escenario hipotético donde esto realmente sucediera, ¿Venezuela está lista para responder? Nicolás Maduro le dio el acceso al negocio del petróleo, de la minería, distribución de alimentos, comercialización de bienes y servicios, canales de televisión, bancos. Mejor dicho, es una fuerza armada que se dedica a todo menos a la labor central, que sería prepararse para la defensa. ¿Tiene el ejército venezolano o el Estado venezolano más bien una capacidad bélica importante? Sí, sí la tiene. Que su personal, es decir, su tropa, esté preparada, esté capacitada y entrenada en la utilización de toda la logística que tiene, yo creo que esa sí sería la gran pregunta. Han venido realizando una serie de ejercicios, hacen despliegues, pero no conocemos o no sabemos si realmente estos ejercicios que vienen realizando a ellos les brindan las capacidades que en el pasado les brindaban esos ejercicios de carácter multilateral e internacional en los que participaban. Según cifras del Ministerio de Defensa venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene alrededor de 150.000 combatientes y 200.000 milicianos. ¿Qué tan capacitados están para una ofensiva militar? Esas Fuerzas Armadas no están en curso de operaciones constantes en contra del narcotráfico, o en contra de elementos terroristas, o en contra de elementos contrainsurgentes. Más bien están dedicadas a acciones u operaciones que prevengan cualquier tipo de valga la redundancia, acción que pueda presentarse en contra del estamento o el gobierno actual venezolano. No podemos olvidar que Venezuela sostiene fuertes relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas con Irán, China y Rusia. ¿Qué tan grande es la magnitud de ese arsenal para poder responder? El ejército venezolano, desde ese punto de vista, está bien equipado. Eso es una realidad. Entonces, se tiene, por ejemplo, misiles S-300, que son unos misiles bastante poderosos, que son solamente igualados a los Patriot estadounidenses, y algunos especialistas en este tema incluso llegan a decir que son mucho más poderosos que los propios Patriot estadounidenses. Ahora bien, si hablamos de la Fuerza Aérea venezolana, sabemos que utiliza Sukhot, pero siempre hablamos de los Sukhot rusos. Y suscribió una serie de acuerdos entre otros países, con Irán,
que en los últimos tiempos ha venido suministrándole medios tanto al ejército como a la Armada Nacional. De ocurrir esa intervención, ¿los aliados de Maduro estarían dispuestos a defenderlo en una situación así? Pues hoy la agenda mundial marca otros intereses. Yo no creo que estén dispuestos a defender a Venezuela, pero sí pueden aprovechar la situación en Venezuela para mejorar su posición estratégica en otras latitudes. Es decir, tampoco van a dejar que Venezuela quede completamente sola frente a una acción militar que además no hay quien la ejerza. Y los rusos harían que la situación en Venezuela no fuera una situación de rápida resolución, sino que se dilatara en el tiempo. Uno de los grandes factores que sostiene al régimen es tener a la Fuerza Armada de su lado. ¿Qué tan leales son para responder a una ofensiva? Politizadas de tal manera de que los que en este momento detentan tanto los altos mandos como los mandos de unidades medias son personas que cuentan, personas con las que el gobierno de ese país cuenta con su absoluta lealtad. Hay coroneles, hay mayores que tienen importantes fortunas y ellos no están dispuestos a perder, incluso saben que de caer la revolución bolivariana tendrían que responder por todos los delitos de corrupción que además era una estrategia que empezó con Hugo Chávez. El panorama, por lo visto, no es alentador para Venezuela en estos momentos. Si no es una intervención internacional, entonces, ¿qué le queda al país si los venezolanos continúan manifestando a gritos que quieren un cambio? Y tristemente continúa oprimiendo a los venezolanos y no hay nada que nos permita decir en este momento que eso va a cambiar en los próximos meses. Lo que ocurre es que falta, diría yo, mucha más determinación, ¿sí?, internamente en Venezuela. Entonces es una cuestión venezolana, repito. Para más, semana.com.